Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo que voy a presentar aquí es el trabajo resultado de varios años de análisis sobre todo de la encuesta nacional de nutrición que se lleva a cabo por el Instituto Nacional de Salud Pública, y estoy presentando yo el trabajo de varios colegas de mi grupo. El tema es acceso de las personas mayores al sistema de salud, y de lo que quiero hablar en particular es de enfocarme mucho en el uso de servicios públicos de salud. Probablemente uno de los objetivos más importantes del Estado es garantizar el derecho a la salud mediante el acceso oportuno a servicios. Es cuando las personas requieren atención médica o requerimos atención médica, cuando realmente nos damos cuenta en qué medida se está realizando, se lleva a cabo el derecho a la salud que tenemos constitucionalmente. Pero es justamente en ese momento en el que podemos darnos cuenta en qué medida se está realmente solucionando esto. Y no es nada más si tenemos acceso o no cuando lo necesitamos, pero la forma en que se realiza este derecho refleja principios fundamentales, principios que tienen que ver con cómo socialmente hemos decidido garantizar este derecho a la población. Y algunos de los principios fundamentales a los que me refiero, que se observan en la forma en que resolvemos este problema de acceso a la atención, tiene que ver con derechos ciudadanos, desde luego, pero también, y en muy buena medida, y espero mostrar esto a lo largo de mi presentación, aspectos relacionados con la equidad. ¿Quién tiene derecho a acudir a cuáles servicios para recibir atención gratuita? ¿Quiénes? ¿Qué tipo de servicios existen y en dónde? ¿Cuánto tienen que gastar las personas para acceder a la atención médica? Estas preguntas, como digo, o las respuestas a estas preguntas reflejan cómo es que hemos decidido organizar el sistema de salud en nuestra sociedad y, por lo tanto, resolver las necesidades de salud de la población. El aspecto, la variable, digamos, que analizamos para responder a algunas de estas preguntas es la utilización de servicios de salud. Y permítanme proponer una breve definición de qué es utilización de servicios de salud. La utilización es la interacción entre la demanda de servicios. La demanda es la acción de solicitar atención. Es la decisión que toman las personas, los individuos, las familias, de ir a buscar atención. A eso le llamamos demanda. Y la oferta, por otro lado, es la disponibilidad que existe de personal, infraestructura, insumos médicos. Y es esta interacción entre la demanda y la oferta lo que nosotros podemos observar como utilización de servicios. Y es la utilización lo que nos permite enfocarnos o analizar estos aspectos que digo son estructurales muy importantes sobre el acceso a la atención y, por lo tanto, el derecho a la salud, o en qué medida se lleva a cabo el derecho a la salud. Lo que quiero proponer aquí es que primero quiero enfocarme en el lado de la demanda, en las decisiones y las percepciones de las personas. Y en segundo lugar, quiero empezar proponiendo 4 principios relacionados con cómo es que sucede esto, cómo pasamos de demanda a utilización de servicios en México. Y para esto, como digo, 4 principios que quiero proponer y mostrarles datos al respecto. El primero es que la necesidad de salud o las necesidades de salud determinan directamente la demanda de atención. Es muy obvio, pero me parece que es importante mostrar en qué medida la necesidad realmente se transforma en demanda y en utilización. La segunda premisa es que la decisión de los hogares o de las personas, esta decisión de buscar o no atención y en dónde, está influida y está también restringida por aspectos estructurales. Y voy a mostrar algunos de estos aspectos, enfocarme particularmente en el que me parece en estos momentos es el más importante. Sin embargo,
aunque esos aspectos estructurales son fundamentales, también influyen en las decisiones, las preferencias y las percepciones de los individuos y de las personas y de las familias. Y finalmente, esta decisión, delimitada estructuralmente, influida por las preferencias y las decisiones y las percepciones, tiene consecuencias distributivas muy importantes entre la sociedad. Voy a empezar por el primero, las necesidades de salud que determinan directamente la demanda. Voy a mostrarles a lo largo de esta presentación este gráfico que llamamos la cascada de atención de servicios públicos. Esto está publicado, casi todas las gráficas que voy a mostrar aquí están publicadas y son accesibles libremente. Estos son datos de la ENSANUD 2022. Y cómo funciona este gráfico, la idea de esta cascada es que tenemos en la primera barra, la barra azul, el porcentaje de la población que reporta haber tenido una necesidad de salud. Y necesidad de salud incluye atención médica, pero también puede incluir aspectos preventivos o aspectos de seguimiento en el caso de personas que tienen enfermedades crónicas, cualquier necesidad de salud que en teoría el sistema debería resolver. Entonces, de acuerdo con esta gráfica, en 2022, el 24% de las personas en México, esta es una encuesta representativa a nivel nacional, entonces podemos decir que el 24% de las mexicanas y los mexicanos mayores de edad reportan haber tenido alguna necesidad de salud en los últimos 3 meses. Después, lo que nos muestra la cascada es qué proporción de estas personas que tuvieron una necesidad buscaron atención, es la siguiente barra, qué proporción recibieron atención, es la tercera, y finalmente, ¿cuántos de los que tuvieron alguna necesidad la resolvieron en el sistema público, en servicios públicos de salud? Y lo que nos muestra esta gráfica, en 2022, 44% de las personas que tuvieron alguna necesidad resolvieron esta necesidad en el sector público. Entonces, si bien la necesidad determina la búsqueda de atención, no necesariamente la necesidad se transforma en búsqueda de atención y mucho menos en búsqueda de atención en el sector público. Como vemos, la mayoría de la gente que busca atención la recibe de alguna forma, lo cual es buena noticia, pero solamente 44%, menos de la mitad, resolvemos nuestras necesidades en el sector público en 2022. Después, aquí les muestro cómo se distribuye, por ejemplo, por sexo, entre hombres y mujeres. Realmente no hay muchas diferencias. Un porcentaje más alto de mujeres, 27%, reporta alguna necesidad, comparado con 21% de hombres. Y en la comparación de urbano y rural tampoco se ven diferencias importantes, más o menos el mismo porcentaje, 25% reporta alguna necesidad y alrededor de 45% la resuelve en el sector público. Entonces, esa es la situación en 2022. Aproximadamente 45% de las personas que tienen una necesidad la resuelven en el sector público. Ahora bien, las necesidades cambian las decisiones, porque si nos enfocamos, por ejemplo, en las personas con diagnóstico de diabetes, hipertensión o dislipidemia, alguno de estos 3, y algunas personas obviamente tienen más de una de estas condiciones. Entonces, la necesidad sube, pasamos del 27% a 44%. 44% de las personas que tienen alguno de estos, al menos alguno de estos diagnósticos, reportan alguna necesidad de salud en los últimos 3 meses. Una mayor proporción que a nivel nacional busca atención, 89%, prácticamente todos la resuelven, y también una mayor proporción la resuelven en el sector público. Entonces, cuando hay enfermedades crónicas, las personas tienden a buscar más atención en el sector público y para algunas condiciones incluso más. Por ejemplo, en el caso de diabetes, es hasta por un lado, 55% de estas personas reportan alguna necesidad, que es muchísimo más alto que el promedio nacional, aunque no tan alto como uno podría imaginarse, dado que tienen un diagnóstico de diabetes, pero sí 2/3 partes de estas personas resolvieron su necesidad en el sector público. Entonces, otra vez, la primera premisa, la necesidad influye mucho en las decisiones que toman las personas de cuándo y dónde buscar atención.
La segunda premisa es la decisión de los hogares es influida y está restringida por aspectos estructurales. Y el aspecto estructural probablemente más importante en nuestro país relacionado con estas decisiones tiene que ver con la derechohabiencia. Aquí en esta gráfica del lado izquierdo les muestro la distribución de toda la población mexicana de acuerdo a su estatus de derechohabiencia. Entonces, hasta abajo está la proporción de personas que tienen IMSS, derechohabiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después, eso es 41% de todos los mexicanos. 8% ISSSTE y 48, casi 49% reportan sin derechohabiencia. ¿Okay? Es casi la mitad de la población que reporta no tener derechohabiencia. Ahora, en el otro extremo, del lado derecho, lo que les muestro es cómo se distribuye el uso de servicios entre toda la población de acuerdo a dónde fueron. Entonces, otra vez el negro es el IMSS y esto se refiere a los últimos 3 meses, esa atención. El 25% de la población total buscaron atención en el IMSS, a pesar de que 41% tiene este derecho de buscar atención ahí. Es una proporción menor la que busca resolver su necesidad ahí. Y así podemos ir para arriba. Pero la división que quiero mostrar o que quiero enfatizar es el total de utilización en el sector público versus el total en el sector privado. Y los dos grandes bloques en el sector privado son consultorios adyacentes a farmacia, que es el 17%, y otros privados, que son sobre todo consultorios privados en las casas de los médicos y las médicas. Esto es 30%. Entonces, sumando todo, es más o menos la mitad y la mitad, de acuerdo a esta división de derechohabiencia. 52% fueron al sector público, 48% fueron al sector privado. Y cuando vemos esta división, incluso por tipo de derechohabiencia, aquí las barras lo que muestran es, la barra que dice hasta abajo IMSS es todo este 41% que tiene derechohabiencia al IMSS, donde resolvieron su necesidad. Y el 60% de estas personas resolvieron su necesidad en alguna clínica o en algún hospital del IMSS, pero el otro 40% fueron a otros lugares, sobre todo privados. Y así sucesivamente. Entonces, ninguno de las, digamos, de las grupos de derechohabiencia resuelven sus necesidades consistentemente en la institución a la que tienen derecho. Pero lo que sí podemos ver es que los que tienen IMSS o tienen ISSSTE usan una proporción mucho más alta de servicios públicos. Entonces, como digo, los aspectos estructurales como la derechohabiencia determinan y restringen también, porque una persona puede querer ir al IMSS, pero si no tiene derechohabiencia no puede ir al IMSS, y viceversa. Entonces, ese es el segundo tema. El tercero tiene que ver con, como digo, aspectos estructurales son muy importantes, pero también influyen las preferencias y las percepciones de las personas. En esta gráfica, otra vez son datos de 2022, preguntamos entre todas las personas que decidieron no resolver su necesidad en la institución que les correspondía, les preguntamos por qué no fueron a esa institución que les correspondía y dividimos todas las respuestas que nos dieron en dos grandes bloques, digamos, ¿no? Los que tienen que ver, los motivos que tienen que ver con acceso o falta de acceso y los que tienen que ver con calidad o percepción de calidad. Y lo que podemos ver en esta primera barra es que 71% de las personas que no fueron a la institución que les correspondía dijeron que era por motivos de acceso o de falta de acceso y 23% por motivos relacionados con calidad. Ahora, también les preguntamos a las personas que sí fueron a las instituciones que les correspondía, ¿por qué decidieron ir a la institución que les correspondía? Y otra vez, divididos en acceso y calidad, lo que vemos es, y aquí dividimos entre los que tenían derechohabiencia o seguridad social y los que no, lo que vemos es que en términos de acceso, 48% de las personas con afiliación dicen que la razón por la que van a su clínica es porque tienen el derecho, porque tienen afiliación.
Entonces, eso es muy, muy importante, evidentemente, el poder ir, el tener el derecho de ir. Pero distancia es también quizás el segundo motivo más importante, tanto para usar los servicios públicos como para no usarlos. El 18% de los que no usaron los servicios que les correspondía dijeron que era por... Eso quiere decir que ya tengo que acabar, supongo. ¿Un minuto o algo? El 18% es por distancia, que no fueron, pero también 22 y 43% respectivamente entre los afiliados y no, reportan que la razón por la que sí fueron a donde les correspondía es porque les queda cerca, es por la distancia. Entonces, los aspectos más importantes son, en términos de acceso, tener afiliación, tener el derecho, pero la distancia y el costo son también motivos muy importantes para usar o no usar los servicios que les corresponden. La percepción de calidad es importante, pero la verdad es que tanto para la decisión de usar como de no usar, es mucho más importante las características que tienen que ver con el acceso de la población. Muy bien. Y como digo, tiene consecuencias distributivas importantes esta decisión. En esta gráfica, lo que mostramos es toda la población mexicana distribuida por quintiles de ingreso. Tenemos en la primera el 20% más pobre de la población y en el 5 el 20% más rico de la población. Y después vemos cómo se distribuye su uso de servicios. Y quiero enfatizar nada más uno. La parte de hasta abajo de las gráficas es las personas que dicen que frente a una necesidad de atención, pues no se atendieron, no fueron a ningún lado. El 30% de la población de ingresos más bajos deciden no atenderse. Y ya vimos algunos de los motivos, comparado con el 20% de la población en el quintil más alto. Entonces, desde luego, es muy importante el nivel de ingreso, no solamente para la decisión de dónde atenderse, pero para sí atenderse o no. Y cuando lo vemos de otra forma, la probabilidad de no recibir atención baja conforme el ingreso aumenta, otra vez aquí están los quintiles, y la probabilidad de atenderse en el sector privado aumenta mucho conforme aumenta también el nivel de ingreso. Entonces, quiero terminar, voy a saltarme esto, para terminar mostrándoles cómo se ven estos aspectos de acceso relacionado con la población de adultos mayores, ya que tenemos una perspectiva de cómo es entre la población general. Primero, esta es la distribución de necesidades de salud que reportan las personas en la encuesta a nivel nacional. Entonces, 45% de todos los que reportan alguna necesidad en los últimos 3 meses son problemas agudos que se resuelven relativamente sencillo. Y 18% reporta problemas que tienen que ver con alguna enfermedad crónica. Cuando vemos esto entre la población de 65 años y más, es completamente al revés, como se esperaría. 13% son necesidades agudas y 43% son necesidades crónicas. Aquí también, entre la población de adultos mayores de 65, 15% son servicios preventivos de diagnósticos o de algún tipo, o cualquier otro tipo de servicios preventivos. Entonces hay un mayor uso de servicios preventivos en las personas de 65 años y más. Ahora, por lo que respecta a la cascada, esa es la nacional que les mostré antes, que ya vimos, 44% de las personas resuelven sus problemas en el sistema de salud. Entre los de 65 y más, aumenta la proporción que reporta alguna necesidad a 43%, pero también aumenta de manera muy importante el uso de servicios públicos. 60% del total asisten al sector público. Y cuando lo dividimos por hombres y mujeres, prácticamente no hay diferencias entre las necesidades de las personas de 65 y más. También tenemos esto se refleja claramente, esto es otra vez entre los de 65 y más, la gráfica que mostré antes, 2/3 partes de todas las personas resuelven sus problemas en el sector público comparado con el sector privado y la mitad de la población
tiene IMSS, en este caso, una proporción mucho más alta que la población nacional, y cuando sumamos ISSSTE ya es 62%. Entonces, también tenemos una proporción mucho más alta de personas con derechohabiencia entre los de 65 y más. Voy a concluir. Como dije antes, las necesidades de salud determinan directamente la demanda, y esta decisión es influida y está restringida, como vimos, por aspectos estructurales, aunque también influye en preferencias y percepciones, como vimos también. Y también revisamos algunas de las consecuencias. El uso de servicios, como vimos, entre las personas mayores de 65 es mayor que el promedio nacional, lo cual me parece es una buena noticia, es algo positivo. Sin embargo, aún el 30% de la población usa servicios privados en este grupo. A mí me parece que el aumentar el acceso, el convencer, digamos, convencer entre comillas, a las personas de usar servicios públicos gratuitos de calidad es posiblemente uno de los mayores retos en este momento para el sistema de salud mexicano. Tiene que ver, como vimos, con tener el derecho, o al menos percibir que tienen el derecho, o más bien las dos cosas, con garantizar un acceso equitativo y oportuno a servicios de salud, que existan los servicios necesarios y, como vimos también, aspectos relacionados con la calidad y el trato que reciben las personas en las instituciones es muy importante. Gracias. Muchas gracias por su presentación, doctor Bautista. Damos paso al doctor Clemente Zúñiga. Adelante.